Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre las 6 claves o los 6 tips para que los médicos que diligenciamos certificados de defunción en el Distrito Capital tengamos un adecuado y correcto registro de estos hechos vitales en el aplicativo RAF. Clave número 1. Todos debemos tener un usuario RAF. Recuerden que para poder registrar un hecho vital en el Distrito Capital tenemos que tener un usuario RAF versión 2.0. Hace 2 meses, en junio, iniciamos el proceso de creación de usuarios RAF ligados con mi PRES y ligados con mi seguridad social. Ahora los usuarios están vinculados con su documento de identidad y una contraseña que cada uno se asigna al momento de ingresar al aplicativo RAF. Clave número 2. Seleccionar la institución adecuada. Recuerden que si nosotros estamos trabajando en el aplicativo RUAF y dentro del distrito trabajamos en varias instituciones, debemos tener un usuario que está ligado con su cédula de ciudadanía, pero al momento de empezar a diligenciar el certificado de función, debemos registrar la institución en la cual estamos trabajando y se presenta el hecho vital. En este caso, el médico trabaja en la Clínica Vascular Navarra y selecciona el perfil profesional de salud IPS. Este perfil profesional de salud IPS es el perfil médico con el cual podemos ingresar al aplicativo y registrar nacimientos o defunciones en el aplicativo. Clave número 3. Debemos tener unos soportes adecuados para el diligenciamiento del certificado de defunción. ¿Cuál es el principal soporte que los médicos tenemos para hacer un adecuado registro del certificado? La historia clínica. Recuerden que la historia clínica es el documento soporte fundamental en cualquier atención del paciente y es allí donde nosotros podemos evidenciar todos los datos de identificación del paciente, pero lo más importante, toda la evolución clínica, todos los antecedentes patológicos y cualquier hecho que tenga este paciente. También es importante saber que tenemos otras herramientas para determinar las causas de la muerte de un paciente, entre ellas las pruebas diagnósticas, el interrogatorio a familiares, la vigilancia demográfica que se hace basados en epidemiología, la necropsia clínica, que es un paraclínico que es supremamente importante en dado caso que no sepamos cuáles fueron las causas de la muerte de ese paciente, y la necropsia médico-legal en el caso que tengamos una muerte asociada a un evento de causa externa y que son los médicos legistas quienes ingresan este certificado de defunción. Clave 4. Y lo más importante, la historia clínica. Si nosotros no tenemos una historia clínica adecuada, no tenemos un adecuado registro documental, no tenemos una información adecuada de por qué este paciente consultó, fue diagnosticado y tratado, no podríamos hacer un adecuado registro en el certificado de defunción. ¿Cuáles son las claves de la historia clínica? Primero, mirar la historia clínica de ingreso. Esta es la parte fundamental cuando tenemos todos los antecedentes y las cuales podemos interrogar al paciente o a sus acompañantes para poder extraer la mayor cantidad de información del motivo de consulta de este paciente. Y el otro punto supremamente importante de la historia clínica, irnos a la última evolución médica, a la última nota médica, en donde están todos los diagnósticos registrados antes de la defunción del paciente. Nosotros, basados en esa historia clínica de ingreso y en la última evolución del paciente, podríamos extraer los principales diagnósticos y con estos diagnósticos hacer un certificado de defunción adecuado basado en la historia clínica de ese paciente. Clave 5. Registrar causalidad en un orden cronológico. Esta es la principal dificultad que encontramos cuando registramos los certificados de defunción de todos los médicos del Distrito Capital. ¿Qué es supremamente importante? Esta versión del aplicativo cambió. Recuerden que antes registrábamos los certificados de defunción y no nos exigía la cronología de los eventos. Ahora, este sistema nos obliga a que registremos tanto el diagnóstico y debemos registrar el tiempo de evolución de la patología. Esto nos ayuda a nosotros como médicos a saber si estamos registrando en un orden cronológico adecuado y saber cuál es la causa antecedente originaria, que es lo que más nos importa a nosotros para saber y determinar patologías de base y definir políticas de salud pública. La causa directa, recuerden que siempre es la línea superior, y en esa línea superior se diligencia la patología o el tiempo más corto en la evolución del paciente. La causa intermedia generalmente es la segunda y la tercera, y es donde registramos la secuencia cronológica de eventos. Y la causa básica es la última línea del certificado de defunción. Esa causa básica es donde registramos la patología de base que tiene el paciente que hizo que él en algún momento
consultara, fuera diagnosticado, tratado y generara una cantidad de cambios fisiológicos en el cuerpo que lo llevaron finalmente a fallecer. Si nosotros consideramos que con 2 líneas, 3 líneas está bien diligenciado el certificado, es un certificado válido y no vamos a generar retroalimentación ni correcciones. Pero siempre debe tener un orden cronológico específico en donde expliquemos cuál fue la evolución natural de la enfermedad de este paciente y que lo llevó finalmente a fallecer. Un ejemplo sacado de la historia clínica que acabamos de revisar sería este. Si ustedes se dieron cuenta, teníamos más o menos 15 diagnósticos, pero esos 15 diagnósticos podemos resumir, podemos ser un poco más específicos y lógicos en el orden y la evolución del paciente para poder establecer patologías que sean relevantes para que nosotros en el distrito y en el ministerio sepamos cuáles son las enfermedades con las que cursa el paciente. La causa directa es una sepsis de origen pulmonar de 2 horas de evolución, secundario una neumonía multilobar de origen viral de 5 días de evolución y la causa básica de que este paciente haya consultado, se haya complicado y finalmente haya fallecido fue un COVID-19 virus identificado hace 14 días. Si ustedes se dan cuenta, va de un orden cronológico de la más antigua, que es el COVID-19 virus identificado en la evolución natural de la enfermedad del paciente que llevó a su muerte, que evoluciona a una neumonía multilobar y finalmente entra en una sepsis de origen pulmonar irreversible que lo lleva a la muerte. Aquí quitamos el paro cardíaco, aquí quitamos la insuficiencia respiratoria aguda, porque son diagnósticos que nos sobran y lo que queremos es ser muy específicos y poder identificar cuál es esa patología de base. Importante también registrar en otros estados patológicos esas enfermedades importantes que tiene el paciente. En este caso, el paciente adicional a sus patologías que lo llevaron a la muerte tenía patologías crónicas como la neumopatía, la hipertensión arterial y el hipotiroidismo. Y en el tiempo de medida, porque recuerden que el aplicativo nos exige registrar el tiempo ahora de estos pacientes de la evolución de sus enfermedades, registraríamos la patología más antigua dentro de las líneas que escribamos o que diligenciemos con sus patologías o comorbilidades crónicas. Clave 6. Si tengo alguna duda, ¿qué tengo que hacer? Recuerden que afortunadamente en el Distrito Capital contamos con este grupo, que es un grupo muy bueno que nos apoya 24 horas, 7 días a la semana. Este es el famoso grupo GAD o grupo Quincy. El grupo GAD son unos médicos que trabajan en conjunto con la Secretaría, con el CTI, con la Fiscalía y nos dan apoyo en dado caso que tengamos alguna dificultad para registrar los certificados de defunción. Si tenemos dudas en hacer o no hacer el certificado, si tenemos dudas en enviarle una necropsia clínica o una necropsia médico-legal, si tenemos dudas en el caso en que no tengamos un orden cronológico específico, si no sabemos si debemos expedir ese certificado de defunción, si no sabemos cuál es el aseguramiento de este paciente, cualquier duda respecto a cómo diligenciar bien un certificado de defunción, ellos nos apoyan y ellos nos dan respuesta respecto a las preguntas que tengamos en dado caso que tengamos que enviar historias clínicas, en dado caso que tengamos que enviar el paciente a medicina legal o a una necropsia clínica. Entonces no duden en contactarse, no duden en llamar, porque ellos nos van a dar avales si hacemos o no hacemos certificados de defunción. Estos son los 6 tips básicos para diligenciar un certificado de defunción. Recuerden que en la Subred Norte contamos con un equipo de estadísticas vitales que consta de epidemiólogos, médicos, enfermeros y técnicos que estamos dispuestos a colaborarles en cualquier duda o cualquier dificultad con los certificados de defunción. No duden en contactar con su epidemiólogo de su institución y él tiene los contactos directos con nosotros y nosotros también hacemos apoyo y seguimiento continuo a cualquier tipo de dificultad.